Señora Presidenta, yo quiero partir por felicitar la exposición del presidente del Banco Central, felicitar al Consejo. Como siempre, este informe es muy importante desde el punto de vista de la marcha de la economía y también preguntarnos por el rol del Parlamento y la relación entre la política y la economía. Y en ese sentido, creo que este informe confirma aquello que tenemos que cuidar como un verdadero patrimonio común, como es la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal. Eso ha sido, sin duda alguna, y tendrá que seguir siéndolo, uno de los elementos centrales del país que hemos conformado en los últimos 25 años. Me atrevo a decir que la estabilidad macroeconómica es un bien público. En esa categoría, en esa lista debe estar la estabilidad macroeconómica. Y creo que todos los gobiernos, todos los ministros de Hacienda, todos los consejos del Banco Central en los últimos 25 años, todos nosotros, también el Parlamento, nos hemos empeñado en preservar y fortalecer esa estabilidad macroeconómica y esa responsabilidad fiscal a partir del aprendizaje que significó la historia de Chile entre los años 40 y 70, la realidad permanente de inflación y de hiperinflación, de déficits fiscales crónicos, de crisis recurrentes de balanza de pagos, y por lo tanto hemos aprendido esa lección, y la verdad es que las cifras, los datos, el análisis que nos muestra el presidente del Banco Central nos debe, en medio de todas las malas noticias, reconfortar como país en el sentido de una capacidad para preservar aquello. Y yo creo que la expresión final del presidente del banco, comillas, Chile es hoy una economía sana. No tiene desequilibrios internos, tampoco externos. Y el cumplimiento de la regla fiscal garantiza cuentas fiscales ordenadas. Su sistema financiero es sólido y bien regulado. El Banco Central goza de una alta credibilidad y el marco de metas de inflación más un tipo de cambio flexible han ayudado a transitar de buena manera por estas difíciles coyunturas. Cierre comillas. Yo creo que esa exposición, esa frase de un presidente de un banco central debe ser seguramente la envidia de muchas economías del mundo que están enfrentando una situación a este respecto, del punto de vista de la macroeconomía, de la situación fiscal, monetaria, muy crítica. Mi llamado es, a partir también de lo que fue la experiencia de la crisis asiática del año 98-99, a procurar especialmente en el momento que estamos viviendo, particularmente por el factor externo, pero también interno, una perfecta sintonía entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Yo creo que uno de los factores que impidieron el año 98, 99, hasta el año 2000, 2001, que nuestra economía recuperara un crecimiento alto y sostenido fue justamente que muchas veces existió más bien un cortocircuito entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal, y por lo tanto nuestro llamado también, o mi llamado como Parlamento, a procurar, como existe de hecho en la actualidad, yo entiendo, pero a procurar que eso siga siendo la tónica. Solo un comentario, Presidenta. La verdad es que la situación económica que estamos viviendo, que es preocupante en algunos sentidos, sin ser alarmante en ningún sentido, porque hay que cuidar mucho el lenguaje. Efectivamente está estimado, ¿no es cierto?, un crecimiento entre 2 y 2,5%. Sabemos que no va a ser el 3,6% que estaba presupuestado. Tenemos una inflación que está entre 4 y 5%, y obviamente que es un tema preocupante, especialmente para el Banco Central. Tenemos un déficit fiscal de unos 8.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, un 3% del producto. Por lo tanto, evidentemente que hay una preocupación. Pero es justo reconocer los dos factores que inciden en ello, ¿no? Principalmente el factor externo. Ningún observador objetivo de la realidad económica de Chile puede dejar de reconocer que en el factor externo, especialmente en la situación de China, el precio del cobre, ¿no es cierto?, la situación de América Latina, es uno de los factores claves que explican estas estimaciones, ¿no es cierto?, a la baja desde el punto de vista del crecimiento. Ahora, lo cierto es que nosotros no controlamos de manera alguna el factor externo, pero digno de reconocer, justo reconocer en cualquier análisis objetivo que ese es un factor que pesa muy fuertemente en una economía como la nuestra, muy inserta en la economía global y por lo tanto muy dependiente de las fluctuaciones de la economía internacional. Pero sí, brevemente quiero referirme al factor interno.
lo que el Banco Central, ¿no es cierto?, en este nuevo léxico que hemos ido aprendiendo en los últimos meses llama el componente autónomo, ¿no?, que es una expresión hasta donde yo entiendo nueva. Evidentemente que así como no controlamos el factor externo, nosotros sí tenemos mucho que decir y mucho que hacer en el factor interno, especialmente en reducir las incertidumbres, en generar las confianzas, en crear un clima de inversión favorable, especialmente hablo de la inversión privada, nacional y extranjera, que es el 80% de la inversión, especialmente cuando evidentemente vamos a proyectar, seguramente aprobar un presupuesto para el 2016 que en ningún modo va a ser lo expansivo que fue este año, al contrario, va a ser más restrictivo por razones justamente de responsabilidad fiscal y también de responsabilidad política. Entonces, nosotros tenemos varias tareas, pero primero, resolver bien el tema tributario. La Presidenta de la República anunció, el Ministro de Hacienda está implementando esto que se ha dado en llamar el ajuste legal y administrativo de la reforma tributaria que aprobamos el año pasado, tendiente básicamente a simplificar una reforma tributaria que hay que reconocerlo en retrospectiva, muchos lo advertimos, en fin, en esta misma sala, fue excesivamente compleja. Y por lo tanto, sin comprometer el objetivo de recaudación de 3 puntos del producto, sin comprometer la justicia tributaria que está explícita e implícita, ¿no es cierto?, en la reforma tributaria, desde el punto de vista de gravar especialmente a quienes pagan impuesto a la renta. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y el Ministro de Hacienda lo está haciendo, por procurar un ajuste legal y administrativo, ahí están las 50 circulares, entre otras, que permitan, ¿no es cierto?, simplificar el tema tributario. Y en ese sentido, actuar sobre los actores económicos, ¿no es cierto?, más que estar volcada nuestra atención a los contadores y abogados de la plaza. Y en segundo lugar, tenemos que resolver bien el tema laboral. Nosotros, como Democracia Cristiana, los 29 parlamentarios, 22 diputados, 7 senadores, todos hemos votado a favor. Evidentemente que hay un compromiso, por lo menos desde el punto de vista nuestro, en el sentido de un proyecto de modernización del sistema de relaciones laborales que tenemos que cuidar y que hemos votado a favor. Pero ahora viene la ingeniería de detalle, viene la discusión en particular, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo por resolver bien el tema laboral, desde el punto de vista de los temas que conocemos, ¿no es cierto?, y no quiero entrar en detalle porque justamente en los próximos días se presentarán, o semanas, ¿no es cierto?, las indicaciones que nos permitan resolver bien este tema. Por lo tanto, no hay mucho que hacer, de hecho no hay nada que hacer en el factor externo, pero sí hay bastante que hacer en el factor interno, y eso depende también de lo que podamos hacer como Parlamento. Le he dicho.